Bueno, eskerrik asko Mikel por la presentación. Sí. Yo necesito 2 ordenadores para estas cosas. Bueno, yo soy la persona aquí encargada de los problemas, de ponerlo todo perdido de problemas. Vamos a hacer una obra para soltar problemas, complejidad, dificultad, conceptos y tal, y luego ya viene la gente que lo arregla todo, Diconte, Chechu, Aníbal, y lo cual eso a mí me da un poco de tranquilidad, ¿no? No os preocupéis, yo lo voy a poner todo muy complicado, pero me parece que es importante cuando analizas una cuestión como esta, ¿no? Una nueva tecnología muy disruptiva, que plantea muchas incógnitas, con procedimientos en buena parte desconocidos y desarrollos imprevisibles. Yo creo que no solamente honesto, sino que también es más eficaz a la larga el ponérselo lo más difícil posible, de entrada plantear todas las dificultades posibles. Yo podría venir aquí y soltar 2 o 3 lugares comunes y decir que esto hay que controlarlo y que tal, bueno, y ya está, y me vuelvo a sentar allí, ¿no? Pero más bien quería que mi función, por eso estoy el primero, no porque sea más importante, estoy el primero porque luego viene lo importante, ¿no? Que mi función era problematizar, analizar bien la complejidad de los conceptos y de algunos aspectos de la tecnología que nos ocupa hoy, ¿no? Bien, lo voy a hacer contando una pequeña historia que no me gusta mucho porque es una historia que conecta con lo que es el imaginario fílmico que todos tenemos delante, ¿no? Que son máquinas que luchan contra los humanos, se ponen por encima, humanos que resisten, o sea, toda esa épica creo que nos ha hecho un enorme daño en la imaginación colectiva, porque primero las máquinas no tienen formas humanas. En todas las películas siempre que aparece una máquina es alguien con nuestro aspecto, ¿no? Eso no es una antropomorfización de la tecnología que confunde más que aclara, ¿no? Y luego la lucha, no digo que nuestra relación sea una relación pacífica, ¿no? Pero la lucha no es lo normal. Lo normal es una especie de cooperación tensa porque tenemos fundamentalmente dos lógicas diferentes, ¿no? Pero bueno, había que plantearlo en plan indios contra vaqueros y toda esta épica la reconocemos con cierta facilidad, ¿no? Bueno, yo voy a hacerlo así un poco, pero solamente a efectos, digamos, narrativos, ¿no? Y voy a empezar bueno, entonces, este es el esquema de lo que voy a hacer. No voy a hacer un PowerPoint nada sofisticado, sino simplemente un pequeño guión para que sepamos en todo momento dónde estamos, ¿no? Entonces, quiero hablar el primer punto sería la rebelión de las máquinas, que significa que las máquinas se nos han rebelado, y en segundo lugar, hasta qué punto eso mueve a un deseo de recuperar un cierto control, y luego ya intentaré explicar qué tipo de relación hay entre lo maquínico, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los humanos, ¿no? Bien, ¿qué significa esto de rebelión de las máquinas? Perdonadme, es un poco populista este titular, significa básicamente que automatización quiere decir autonomización. Si tú automatizas una cosa, te ausentas de esa cosa. ¿Cuántos procedimientos ponemos en marcha? Y lo que nos permite es, yo no estoy dando vueltas a la lavadora, sino le doy a un botón y me voy a dormir o a hacer otra cosa, ¿no? Esa idea tan... Pero esta idea de autonomización y por tanto una cierta salida de los humanos del loop ese, porque nos vamos a hacer otras cosas, vale mucho más para las tecnologías de la digitalización y de la inteligencia artificial, donde la salida de los humanos, la human eviction, que dirían los británicos, los anglosajones, es todavía mucho más radical, porque no solamente nos ausentamos, o sea, yo como de poner una lavadora e irme a hacer otra cosa, si solo comparamos con diseñar un aparato de un algoritmo de machine learning y el tipo de ausencia del humano que hay en torno de machine learning es mucho más
brutal, porque no es que yo... Perdóname que les decía una secretaria, de la lavadora todos sabemos cómo empieza y cómo acaba. El machine learning no sabemos muy bien cómo empieza y no sabemos absolutamente cómo acaba. Bueno, entonces, esto, hasta el punto de que esto se ha denominado así enfáticamente que hemos entrado en la era de la postprogramación. No programa una lavadora. La temperatura, el tiempo, el tipo de programa, pero propiamente estas nuevas tecnologías no son tecnologías sujetas a la lógica de la programación, sino algo que todavía no sabemos muy bien cómo definir. La técnica, esta nueva tecnología no vincula una causa a algún efecto de manera previamente reconocible, sino que pone en marcha un proceso que en cierto modo es un poco inescrutable. Por eso decía que lo siento mucho, pero que os voy a poner más problemas que soluciones, porque creo que es bueno que lo tomemos como esto como punto de partida. Lo que decía Ashby, un famoso tecnólogo, decía que lo que teníamos era una máquina dentro de una máquina. Imaginar esa metáfora, yo creo que es una metáfora apropiada, ¿no? Hay una máquina dentro de una máquina. Entonces, sabemos más o menos cómo funciona la de fuera, la de dentro no demasiado, ¿no? O que hay una gran cantidad de tareas que la máquina va a realizar. Voy a utilizar aquí la palabra máquina como un genérico, ¿no? Cuya van a realizar ciertas tareas para las cuales no está explícitamente programada. Esta es la maravilla de esta tecnología, ¿no? Que no le tenemos que dar demasiadas instrucciones y que no nos va a obedecer mucho. Yo aquí tengo una teoría que lo suelo explicar con algo más banal que todos podemos reconocer fácilmente. A medida que uno se va haciendo mayor y se va teniendo que comprar un nuevo coche, cada vez el coche es más desobediente. O sea, yo el coche que tengo ahora es mucho más desobediente que el que tenía cuando tenía 20 años, ¿no? Porque ahora no me deja, por ejemplo, frenar todo lo que yo quiera. Hay una cosa que se llama ABS que se empeña en que yo no pueda frenar cuando me atraviesa un jabalí yendo a mi pueblo, ¿no? Gracias a eso, gracias a que me desobedece, no me mato. Porque realmente yo no quiero que la máquina me obedezca, yo lo que quiero es no matarme, ¿no? Entonces, se produce ahí un nexo complejo, ¿no? En el cual el objetivo que yo tengo, en este caso, no matarme, proporcionar una seguridad personal, se cumple si yo renuncio, o sea, si la estructura decisional o el diseño de la tecnología está hecha de tal manera que yo no puedo hacer lo que quiera con ella. Fijáis lo maravilloso que es esto y al mismo tiempo lo inquietante, ¿no? O sea, la tecnología ha llegado a un nivel tal de sofisticación que ya no nos hace demasiado caso. Esto se parece casi a un hijo, ¿no? Cuando sale bien, ¿no? Cuando sale mal, no te lo quitas de casa y te dice a todo que sí, pero cuando sale bien, te mata al padre, que es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, pues hay muchos artefactos cada vez más que son capaces de actuar en situaciones de gran complejidad y contingencia autónomamente e incluso desatendiendo las instrucciones a partir de las cuales estaba diseñado. Esto es, no sé qué podría decir. Podría llegar aquí, bueno, vamos a poner un poco de orden porque esto es un desastre y entonces quitemos de la tecnología todo ese aspecto de imprevisibilidad, de desobediencia y volvamos a las cosas claras, aquí mando yo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues descargado la performatividad de la tecnología. Esta tecnología va a funcionar bien si tenemos una idea de control laxa. Llamémosla como queramos, ¿no? Tiene que poder desatender, en función de las circunstancias, cierto tipo de instrucciones. Aquí nos jugamos todo, el diseño. Nos jugamos todo y esto no es nada fácil de establecer porque depende de qué tipo bueno, el Acta Europea de Inteligencia Artificial establece que para algunas cosas es mejor que nos hagan caso del todo, para otras, bueno, a medias y para otras da igual ya, ¿no? Bueno, pues esto es lo que con un semáforo banal la
Comisión Europea ha tratado de regular y diciendo que esto no hay quien lo regule, o sea, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Esto no es un artefacto mecánico. El que venga con una mentalidad mecánica, la mecánica no es tan compleja como esta. Desde luego no estamos en los tiempos de Chaplin, en aquella película Tiempos Modernos. O sea, no estamos con procedimientos de tipo mecánico. Aquí esto no va de apretar un botón y esto no es recetar un medicamento a una persona, ¿no? Que también es otra manera de trivializar un problema, ¿no? Sino de... El caso de la salud del cuerpo es interesante, luego volveré sobre él también, ¿no? Porque la actuación del médico sobre el cuerpo del paciente es muy parecida a este tipo de acción, porque nadie cura a otro prescribiendo un medicamento, sino prescribiendo un medicamento para que el cuerpo adopte una serie de usos, de dinámicas que permitan superar la enfermedad. Pero pensar que la superación de la enfermedad es por la intervención directa del medicamento, eso es una manera muy, muy trivial de pensar cómo los humanos, cómo el organismo humano, que es una de las piezas más claras de complejidad que hay en el universo, cómo actúan. Bien, entonces, aquí hay muchas cosas que se escapan del control humano y colectivo, y por tanto os podría decir que nuestra relación con la tecnología es cada vez más interactiva y menos instrumental. Esto no es un instrumento, como a veces esta expresión horrible, ¿no? Esto no es un instrumento, sino que es algo con lo que se establece una forma de comunicación. Y cuando hay una comunicación entre humanos, cuando las expectativas de los interlocutores son contradichas o modificadas, ¿no? ¿Por qué es interesante conversar con otras personas? Y no simplemente echar discursos, porque en la conversación el otro, la otra, nos saca de lo previsible y aporta perspectivas nuevas. Pues algo así está pasando con la tecnología de la inteligencia artificial. Bien, esto, como os decía, llega incluso a extremos. Hay quien ha hablado de la rebelión de la inteligencia artificial en el sentido de que muchas veces la inteligencia artificial está diseñada de tal modo que toma las instrucciones como datos interesantes, pero que hay que tener en cuenta, pero no como instrucciones en sentido estricto. Ciertas partes del desarrollo y del diseño de la tecnología son tomadas por esta tecnología como sugerencias. Imaginemos que estamos gobernando en una institución y yo digo una cosa y yo, que tengo toda la autoridad, digo la cosa, a mí me pasa en governance, digo hay que hacer esto y la gente de governance lo toma como un dato que lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tener en consideración a la hora de tomar nuestras decisiones, ¿no? Por eso governance funciona también, ¿no? Porque si no se fuera al revés. Bueno, pues esta metáfora me sirve también para que pensemos cómo es este tipo de tecnología, ¿no? Nos dice la máquina, muy bien, vale, tomo nota de la sugerencia, ¿no? Y hago lo que me parece, ¿no? Bien, entonces, segundo punto. Esto no hay quien lo aguante, esto genera inquietud, desasosiego, tal, y vayamos a recuperar el control, ¿no? Como los británicos con el Brexit, ¿no? Recuperemos el control, ¿no? Y veamos si esto sale bien y hasta qué punto sale bien, ¿no? Y voy a limitarme a poner muchos ejemplos de otro tipo, pero quiero poner un ejemplo de la aviación, porque es un tema que siempre me ha gustado y he leído mucho. El piloto de un avión es una persona que maneja un ordenador, o incluso si te pones un poco radical, es una persona manejada por un ordenador, que prácticamente no hace nada. En fin, igual se pagan conmigo, lo digo esto así, ¿no? Pero no estamos ante el pilotaje heroico de las viejas avionetas o aparatos de caza y tal, sino una persona que lo que tiene es literalmente un ordenador delante, ¿no? Se ha computarizado hasta tal extremo el pilotaje aéreo
que ha generado problemas. Y ha generado problemas porque hay accidentes que tienen que ver con una mala intervención del humano en el proceso, y hay otros también que tienen que ver con una excesiva confianza de los humanos, en este caso del piloto, en la automatización, el sesgo de automatización. Esto ya funciona bien, pues no hay problema. Es decir, en algunos casos la automatización es parte de la solución, en otros casos es parte del problema. Y voy a poner un par de ejemplos de lo uno y de lo otro, ¿no? En el 2009 hubo un accidente de un avión que iba de Río de Janeiro a París, ¿no? Este accidente marcó un antes y un después en la historia de la aviación contemporánea, y consistió en que en un momento determinado el piloto automático desconectó los sensores de velocidad del aire y ya no tenía datos fiables sobre la temperatura, etc. El avión empezó a caer y los pilotos no fueron capaces de recuperar el control, sencillamente porque no sabían, ¿no? O sea, sin indicadores fiables, en la conducción manual, la recuperación del control no era tal. O sea, esto es prácticamente, podría haber puesto el ejemplo del Brexit, que es muy parecido también a un accidente aéreo, ¿no? Bueno, todos tenemos experiencia de que cada vez estamos en entornos más automatizados. Por ejemplo, un entorno automatizado es el número de teléfono, la cantidad de números de teléfono que no sabemos de memoria, desde que tenemos estos teléfonos tan inteligentes. Seguramente ninguno, seguramente ni el nuestro casi, ¿no? O el nuestro porque lo damos, ¿no? Y el drama que supone perder el teléfono. O sea, perder el teléfono es perder parte de la memoria, no de la memoria externa, sino de la memoria interna, porque ya no hay mucha diferencia entre memoria externa y memoria interna. Es una prótesis sin la cual no podemos funcionar, ¿no? Hemos perdido una capacidad de memorización de números, que por cierto es una gran ganancia, porque gracias a eso podemos dedicar la cabeza a otras cosas, porque memorizar números no es de las cosas más importantes que uno puede hacer. Esto tiene mucho que ver también con todo el tema de la nueva división del trabajo, en los entornos algorítmicos, etc. ¿A qué cosas nos estamos dedicando? Vamos a descubrir que la mayor parte de las cosas que nos dedicamos son cosas bastante banales, ¿no? Esto nos va a generar a unas profesiones más que a otras, nos va a generar muchos problemas, ¿no? O por ejemplo el hecho de que cada vez conduzcamos peor. Realmente cada vez conducimos peor, porque cada vez conducimos más en autopista, los coches son mejores, los coches lo hacen todo, y esto no tiene nada que ver con la conducción heroica cuando uno iba por aquí por las carreteras de Munguía, jugándose la vida en esas curvas, etc., ¿no? Bueno, hay un caso contrario a esto que os he puesto del pilotaje, del accidente de Air France, que es, ¿habéis visto la película Sally? Pues esa película narra muy bien, Tom Hanks es el protagonista, narra muy bien un caso real, que es un avión que en un momento determinado le falla un motor y tiene dos posibilidades. En Nueva York tiene dos posibilidades: volver al aeropuerto de La Guardia, de donde había salido, que es lo que le indica el sistema automático, o nada más y nada menos que amenizar en el Hudson, ¿no? Que es lo que el piloto cree que hay que hacer. Fijaos, aquí. La máquina dice una cosa y el piloto, que por cierto había sido piloto de cazas, piloto de guerra, y por tanto sabía conducir en condiciones de pilotar en condiciones de especial dificultad, es lo que finalmente adopta. Bueno, sabe aquello bien, pero empieza un juicio. La película es un juicio a Tom Hanks, al piloto, porque Sally, porque había puesto en riesgo la vida de un montón de personas, seguramente de manera innecesaria, a juzgar por lo que decía la exactitud de la máquina, el algoritmo correspondiente, ¿no? Bueno, hay otro caso fantástico en la historia que no es exactamente de la misma naturaleza, pero a mí me gusta mucho, que es el caso del general ruso Petrov en 1983, ¿no? ¿Recordáis esto? El protocolo de uso de armas nucleares decía que si hay un misil nuclear viniendo de Estados Unidos a Rusia, el general Petrov, que es el que tiene al mando del botón nuclear, tiene que poner en funcionamiento toda la defensa y por tanto enviar no sé cuántos misiles a Estados Unidos, ¿no?
recibe Petrov esa indicación, el sistema automático le dice que habían salido 4 misiles de Estados Unidos con dirección a Rusia, y Petrov hace una cosa que le va al estar en los libros de la historia como un gran benefactor. Podríamos haberle dado el Premio Nobel de la Paz mañana en vez de a quien dárselo a algunos. Y Petrov dice, argumenta de una manera muy humana, dice, si los americanos nos atacan, no nos mandan 4 misiles, nos mandan 400. Pero ¿qué manera más manual, más humana, más trivial de razonar y al mismo tiempo más inteligente, ¿no? Nos salvó de una conflagración brutal, en su sentido, algo que las máquinas no tienen, ¿no? Bien, bueno, desde aquello de... hay varios ejemplos más, pero no me quiero extender en esto. Desde aquello de SALI, lo que han hecho las compañías aéreas y las normas de tráfico aéreo y la formación de pilotos ha obligado a que en los programas de formación de pilotos se incluya cada vez más formación manual. Es decir, bueno, te enseñamos cómo funciona el ordenador y todo esto, pero también te vamos a enseñar cómo se hace para, en condiciones en las cuales te quedas sin... se funde el ordenador, que sepas manejar, porque estábamos como humanidad, esto es otro interrogante que lanzo aquí, ¿no? O sea, como humanidad había una excesiva entrega en manos de la exactitud de los algoritmos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, aquí también aparece una distinción del trabajo que es interesante a muchos efectos de manejo de la tecnología, ¿no? Las máquinas son muy precisas, son muy analíticas, pero los humanos somos mejores que las máquinas, lo digo esto con orgullo de especie, somos mejores que las máquinas en situaciones imprecisas. Si la situación es imprecisa, los humanos lo hacemos mejor, ¿no? Bien, voy al tercer punto. Bueno, donde quiero decir una idea muy clara, que es me parece que tenemos que superar la idea de, conceptualmente, ¿no? Que es lo que a mí ahora me ocupa, tenemos que superar la idea de que esto es una cosa que se puede controlar. O sea, la idea de control me parece una idea, de hecho Aníbal y yo, con otros colegas, estamos con un proyecto de investigación sobre la nueva idea de control. O sea, ¿qué idea de control que sustituye a la vieja idea de control? Esto lo controlo yo, ¿no? Es la vieja idea mecánica clásica de control, ¿no? Por varias razones, pero mencionaré 3, ¿no? La primera, nuestra inserción en contextos tecnológicos es muy radical, hasta el punto de que se puede decir que la tecnología está, que nosotros estamos incorporados en la tecnología y que la tecnología está ya corporalizada, en el doble sentido, en el doble juego de la expresión. Nosotros no estamos usando aparatos digitales, es una manera imprecisa de describir lo que nos está ocurriendo, sino que estamos inmersos en procesos digitales. Y esto es mucho más radical y más complicado también analíticamente de extraer todas las consecuencias de esto, ¿no? De hecho, hay quien dice que la relación entre los humanos y las máquinas es mucho más intensa, puede llegar a ser mucho más intensa que la que tenemos con animales, con el resto de los seres vivos, ¿no? En segundo lugar, para seguir complicando las cosas, la tecnología va a evolucionar de un modo que es muy difícil de prever. Y es bueno que lo sepamos, que partamos de esto, ¿no? En el fondo hay una especie como de coevolución. Decía un filósofo francés del principio del siglo XX, que a mí me gusta mucho, pero él pasó sin pena ni gloria, Allais, decía que analizando el tema de la evolución, decía, bueno, es que, vamos a ver, los barcos, por ejemplo, los barcos se van seleccionando, hay una selección natural en el mundo de los barcos, porque los barcos, hay barcos que no resisten la travesía del océano, ¿no? Y entonces los vamos mejorando y tal, ¿no? Y entonces Allais decía, ¿quién es el autor de la evolución de los barcos?
el entorno natural o los humanos, ¿no? Pues se puede decir que son los barcos los que están haciendo la selección natural de los... que son los mares los que están haciendo la selección natural de los barcos, etc., ¿no? Es decir, que es más bien el mar el que selecciona los barcos que le parecen apropiados para el tipo de tareas que tiene que hacer. Bueno, la tercera, que también tiene que ver con la evolución, metafóricamente al menos hablando, la tercera idea es que ¿os acordáis del creacionismo y toda la polémica del creacionismo y la evolución y tal? Bueno, pues hay una manera de entender la tecnología de tipo creacionista que es muy poco compatible con su complejidad. Del mismo modo que los geólogos y los biólogos dejaron de pensar en un diseño inteligente top-down, ¿no? Bueno, pues los que pensamos la tecnología, los que vivimos con la tecnología, los que la tienen que regular, etc., igual tienen que abandonar el creacionismo digital. La idea según la cual nosotros diseñamos y ya todo esto funciona con las instrucciones. Realmente, yo a veces que leyendo, incluso me atrevo a decir, leyendo leyes, reglamentos, tengo la impresión de que quien está detrás es un creacionista digital y que hay que dar un paso más. Yo creo que esta sería mi conclusión de este tema, yo creo que estamos sobrevalorando los peligros del descontrol tecnológico y infravalorando los peligros del control. O sea, el control es también una fuente de peligro. Hay peligros que se siguen de un control excesivo en las organizaciones, eso es evidente, ¿no? En las organizaciones tiene que haber un porcentaje de caos adecuado, no sé cuál es, depende de Icontec mucho, porque es una empresa muy inteligente, y Julián es muy liberal liderándola, pero en gobernanza total, absoluto, porque no me hace ni caso. En el gobierno vasco ya, en fin, un poco serios y las instituciones. En todas las instituciones tiene que haber un equilibrio entre control y caos, de acuerdo con la naturaleza de la institución y del producto, digamos, del resultado, ¿no? Y cada uno que se lo mire, ¿no? Bien. Paso al cuarto punto. Y decía diferencia y vibración. Bueno, esto tiene que ver con cómo pensamos la relación que se establece, de hecho, entre los humanos y las máquinas. Una idea es pensar que en el fondo no se distinguen, otra idea es pensar que se tienen que diferenciar y otra idea es pensar que se tienen que hibridar. Bueno, aquí hay tres cosas que son algo más que matices, ¿no? En primer lugar, sostengo que la distinción entre humanos y máquinas es menos rotunda de lo que parece. Nosotros somos más máquinas de lo que parece, en muchos aspectos. ¿Cuántos estaríamos aquí si no hubiera existido, por ejemplo, la tecnología de las vacunas? A lo mejor alguna de aquí no estaba presente. O si no existiera la tecnología de los somníferos, a lo mejor alguna aquí se estaba durmiendo más de lo que corresponde. O quién no tiene prótesis. Ya, me tardo de poner. Bien. Esa idea de que a los humanos somos intencionales, libres, y las máquinas son mudas y puramente instrumentales, pues no funciona bien, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender mucho en esto, ¿no? Segundo punto, lo que llamo el error de Turing, ¿no? Turing hizo un famoso test, que es, si tú quieres saber si una máquina es inteligente, lo que tienes que hacer es ponerte un velo, ver cómo funciona. Si no es capaz de distinguir si se trata de una persona, de un ser humano o de una máquina, entonces es inteligente. Digamos, el criterio para que una máquina sea inteligente es que se nos parece. Esto es como poner a los de Bilbao como el ejemplo de la vasquidad absoluta, ¿no? O sea, no, vamos a ver, hay modos de ser vasco y modos de ser inteligente, seguramente ninguno de ellos puede monopolizar todo, ¿no?
es una especie de supremacismo de los humanos respecto de las máquinas. ¿Por qué no puede haber maneras de ser inteligentes distintas de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar como inteligente? Como es el caso. Realmente, yo creo, estoy cada vez más convencido de que cuando en la Universidad de Dartmouth pusieron a esto de nombre de inteligencia artificial para conseguir subvenciones del gobierno, o sea que eso ya ves, esto se hace desde hace mucho tiempo, pones un nombre bueno y los políticos que no se enteran mucho se quedan seducidos por la palabra, ¿no? Bueno, pero ya nos metieron en una senda muy confusa, porque ya entonces empezamos a ese es inteligente, yo también soy inteligente, ¿quién es más? Yo más, tú más. Entonces se parece una especie de competición entre las dos, en lugar de pensar que nos dedicamos a tareas distintas, ¿no? Distintas. Otra vez decía un médico radiólogo, decía, es que cuando yo miro una radiografía, yo veo cosas distintas de las que ve una máquina de reconocimiento visual. Es que veo cosas distintas. Y por eso podemos cooperar también, ¿no? Bien, y luego además hay otra cosa que no me gusta a mí del test de Turing, que es el test de Turing da a entender que los problemas inteligentes FETEN son problemas resolubles por un sujeto individual y además son problemas que tienen que ver con la elaboración de algo abstracto, la resolución de un problema abstracto. Cuando eso no es así, los problemas realmente que requieren mucha inteligencia son problemas colectivos y nada abstractos. Hace un año así tuve una discusión con el actual consejero de universidades sobre cuál era el mejor producto, el producto más inteligente de la humanidad. Fijaos que a qué cosa se dedica un consejero, sobre todo, ¿no? Pero, y él decía que la ciencia, y yo decía que no, que la democracia era el mejor producto de la humanidad, era la democracia, lo más que habíamos hecho los humanos y bueno, al final nos pusimos de acuerdo porque efectivamente el ataque a la democracia suele ir acompañado de un ataque a la ciencia y el origen de la democracia y el origen de la ciencia tienen un mismo tipo de disposiciones en los humanos, el espíritu crítico, la libertad de opinión, la controversia, la tolerancia, etc., sin las cuales no hubiera nacido ni la ciencia ni la democracia. Pero en fin, yo sigo sosteniendo, no se lo digáis, sigo sosteniendo que la democracia es mucho más delicada como construcción humana que la ciencia, ¿no? Bien, la hibridación es la idea de que realmente la inteligencia de la que estamos hablando no es una inteligencia de los componentes, no es que haya máquinas inteligentes y humanos inteligentes, sino que lo inteligente es la hibridación. Yo suelo decir que más que hacerle un test de Turing a la máquina, lo que hay que hacerle es un test de Turing a la hibridación que hayamos hecho entre humanos y máquinas, ¿no? ¿Es inteligente? Yo me preguntaría, ¿es inteligente y os preguntaría a vosotros también en vuestros respectivos ámbitos de trabajo? ¿Es inteligente no las personas que conformáis la institución, no el algoritmo que habéis diseñado, sino la interacción humanos-máquinas? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Es inteligente el sistema, el ecosistema que hemos generado o no? Porque realmente ya hay una fusión en virtud de la cual ya no se sabe muy bien quién es el autor por ejemplo, no podría decir ¿quién me ha traído de Pamplona hasta aquí, ¿no? Por decir, la burundesa, el piloto, el conductor del autobús, la mujer que me vendió el ticket, no sé, pues no se sabe muy bien, que cada vez hay más acciones en las que no hay un autor propiamente dicho, ¿no? Por eso lo humano, cuando hablamos de ojo con estas cosas, ya siento ser tan negativo y tan destructor, pero repito que era mi intención y además luego viene la gente que sabe, ¿no? De esto, de alrededor de daños. Una de las maneras de hablar de esta tecnología es que hay que humanizar la tecnología, hay que humanizarla, ¿no? Tiene que haber humans in the loop, ¿no?
Yo entiendo lo que con eso se quiere decir, no me parece mal, ¿no? Pero ojo, porque lo humano ya es una realidad transformada por la tecnología. O sea, esos humanos que queremos que estén en el proceso, primero están de distintas maneras y segundo están tecnologizados ellos mismos, ¿no? En el fondo lo que hay es una especie de enredo. Un famoso arqueólogo hablaba de enredo, que se ha utilizado esta expresión mental, enredo ya. O sea, los humanos ya estamos en un enredo tecnológico del que no podemos salir. Y solo analíticamente podemos decir, bueno, hasta aquí llega la tecnología y aquí empieza lo humano. Aquí está la responsabilidad de las máquinas, aquí está la nuestra. O sea, realmente tenemos que hacer ese trabajo analítico, pero que sepamos que es muy difícil porque hay tal hibridación que realmente incluso nuestras modalidades cognitivas, nuestro modo de conocer el mundo, se ha desarrollado en ambientes artificiales. Históricamente, evolutivamente hablando, los humanos vivimos desde el famoso mito de Platón, del robo del fuego, los humanos vivimos ya en entornos artificiales. No es que vivamos en un entorno natural, ha habido una evolución y hemos pasado a un entorno artificial, sino que hemos vivido siempre acoplados a una determinada tecnología. Bien. ¿Cuánto tengo? ¿5 minutos aquí, más o menos? Sí. Sí. Porque también habéis hablado un poco más. Empezamos tarde. ¿Me dejas tú? Como quieras. Está bien. Es una pelota. Bueno, esto sin mí que no se hubiera podido hacer. Bueno, quiero poner un ejemplo que me encanta sobre, porque es muy ilustrativo del cambio de mundo en el que estamos, ¿no? O sea, seguramente hay alguno aquí que tiene que ver con temas de logística, almacenaje. No, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, si digo tonterías, no me habéis dado cuenta, ¿no? Pero el sistema de almacenaje de Amazon dicen que es una cosa fabulosa, un invento fabuloso. Y que se parece muy poco al tipo de almacenaje que hacemos los humanos, ¿no? Los humanos, ¿cómo almacenamos los humanos las cosas? Siguiendo una lógica que nos permite encontrarlos. Por ejemplo, yo que tengo muchos libros en mi casa, los libros que tengo en una casa en la que me han dejado vivir, podríamos decir, yo los ordeno por colores. Yo me acuerdo que tal libro era de color rojo o tal y tal. Bueno, es una lógica que me sirve a mí para encontrar los libros y ya está, ¿no? Y yo sostengo que el orden, esto lo aprendí una vez que entré en el despacho de un colega mío, o sea, y era una cosa caótica absolutamente, y me dice, no, a mí todo el mundo me riñe Y yo le hice la siguiente pregunta, ¿tú encuentras lo que quieres en menos de 2 minutos? Por supuesto. Pues entonces eres una persona ordenada. Y ya desde entonces él está en una autoconciencia alta, ¿no? En cambio, te imaginas al típico Goebbels con todo bien puesto, pero luego es incapaz de encontrar un documento. Bueno, pues hay lo que la gente de Amazon llama una logística caótica. Es decir, ¿qué le interesa a Amazon? El algoritmo de Amazon ha buscado tantas veces, tantas cosas tan distintas, que sabe que el tipo de itinerarios en el que de lo que se trata es de ahorrar tiempo y esfuerzo y dinero, por tanto, el más razonable es un itinerario que no tiene nada que ver con la lógica humana. Nosotros, si a ti te dan el almacén de Amazon, tú pondrías aquí los DVDs, aquí los DVDs ya no existen, ¿no? Aquí los libros, aquí las mantas, aquí, ahora ya Amazon ya te vende todo, o sea, con lo cual, bueno, pero tú pondrías aquí los productos de limpieza. Ellos, la lógica caótica de almacenaje y búsqueda de Amazon tiene un recuerdo del tipo de búsquedas que hace que a un humano no se le habría ocurrido nunca. Esto es fabuloso. Y por tanto, me paro aquí, ¿no? Y bueno, mi conclusión, no se trata de si las máquinas no van a superar, si los humanos somos más inteligentes y tal, no se trata de eso, se trata de configurar un ecosistema humanas-máquinas que sea inteligente.
Esa es la gran pregunta nacional. ¿Es inteligente el ecosistema? A ver, en Bicontec, eso, no, ya sé que la gente de Bicontec son muy listos, ya lo sé. Eso no me interesa. ¿Es inteligente Bicontec? El ecosistema que habéis configurado es inteligente, no, punto, ya está. Iba a poner el ejemplo del gobierno vasco, pero prefiero no meterme en bueno, y por tanto, aquí me callo, es que bueno, y si alguno tiene más, aquí tiene, este es el momento de advertising, ¿no? Aquí tiene un informe de la UNESCO que me encargaron de hacer, Inteligencia Artificial y Democracia, que está accesible en castellano y en francés, y mi libro. Eskerrik asko, Bueno, el objetivo, como estaréis viendo, el objetivo de la jornada es crear una conversación entre los agentes que tienen capacidad y responsabilidad en hacer una IA sea más competitiva, pero siendo ética y socialmente responsable, ¿no? Entonces, esa conversación implica que podáis hacer preguntas. Hay un QR en el que podéis entrar con los móviles, plantear las preguntas y al final de la mesa redonda habrá tiempo, espero, de sobra para responder todas. No obstante, para no entorpecer mucho el ritmo y dar paso a Daniel y Chechu, lo que sí haremos es, pues, si tenéis una pregunta para Daniel, pues ahora sería el momento. Yo en todo caso voy a estar aquí toda la mañana, si en algún momento queréis. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, un placer coincidir nuevamente. Daniel César Rosales, trabajo para el Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente aquí con un proyecto que se llama WeCheck. Tendría una pregunta que tiene que ver con los retos que hay en expandir la manera en la que pensamos la tecnología. Principalmente trabajo con entidades en el sector financiero, que es ahora, la siguiente semana tendré una reunión. Y lo que veo es que hay una mirada muy estrecha de entender los diferentes casos de uso que no permite tener una mirada un poquito más de entender el ecosistema y de lo que comentabas, ¿no? De entender qué tan inteligente es todo. Pensando en credit scoring, ¿no? Entonces, Alternative Credit Risk Scoring, ¿no? Que es lo que estamos viendo muchísimo en América Latina, se entiende como un caso de uso como muy definido, muy estrecho, en el que se define a través de una institución financiera qué es lo que se hace, ¿no? Pero entender, o sea, ayudar a entender a esta gente, que además es muy cuadrada, ¿no? El sector financiero, bancario, qué significa la interacción con el ecosistema, ¿no? Entonces, no sé si tienes alguna reflexión al respecto. Sería estupendo, gracias. Mira, es un tema que me apasiona porque además me ha tocado, por ejemplo, asesorar al Banco de España sobre la ley de autonomía y dentro de poco tenemos una sesión. En Florencia hay una escuela que es una escuela de regulación bancaria que es muy potente y tenemos algunas jornadas en Madrid dentro de un mes. Yo la aportación que yo puedo hacer, o que desde la filosofía se puede hacer a este tipo de cuestiones, es una aportación de tipo conceptual. Es decir, no tanto, o sea, enseguida, preguntarnos cuál es el lugar, por ejemplo, un tema que se plantea mucho en el ámbito financiero, que es el tema de la analítica predictiva, o sea, el posible desarrollo de riesgos, de expectativas, de crecimiento, etc., ¿no? Mi función en esto ha sido siempre molestar. Es decir, poner de manifiesto que la analítica predictiva tiene muchos problemas, que se reduce además en dos clases de problemas, que a veces predice demasiado bien y a veces predice demasiado mal. Y por tanto, creo que es importante que aportemos una mirada crítica, por eso yo se llama una teoría crítica de inteligencia artificial, una mirada crítica en el sentido de que haga conscientes a la gente que utiliza estas tecnologías
de sus limitaciones, de las limitaciones que tiene. Creo que esta es la aportación básica que